Muy buenos días, hermanos. Esta mañana de domingo queremos invitarlos para que sigan acompañándonos en el canal de YouTube a través de las predicaciones, a través de los mensajes cortos, ¿no? Las meditaciones que está dando nuestro pastor y otros hermanos, para que estemos al pendiente, hermanos, y también por cualquier situación, mensaje, anuncio que nuestro pastor nos esté compartiendo, para que estemos al pendiente. Recordemos pues de que por esta contingencia que estamos pasando, pues ha sido imposible el congregarnos, pero mantengámonos firmes, hermanos, firmes, orar unos por otros, ¿verdad? Estar al pendiente de todo lo que las noticias dicen también, y de alguna manera también pues estar prestos para apoyarnos, ¿verdad? Y vamos a iniciar en esta mañana con el sermón de hoy, que está titulado La verdad del pan vivo. ¿Sí? Y vamos a hacer una oración antes de iniciar para que sea Dios quien nos dirija. Vamos a orar. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por este día que nos permites poder compartirla. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que nos capacite para entender este mensaje y ponerlo en práctica y llevarlo con las demás personas. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 30 al 35. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 30 al 35. Y voy a permitir, si ya están todos, hacer esta lectura que dice: Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a ver este primer punto, hermanos, donde Jesucristo revela y les dice que el pan vivo es Él. Jesucristo es el pan vivo. Dice en el verso 35, ¿verdad? En el 51 también lo vemos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el 48 dice también: yo soy el pan de vida. Entonces Jesucristo nos habla y nos revela esta hermosa situación en la que Él mismo se denomina como el pan vivo, el pan de vida. La predicación pasada vimos acerca de la piedra viva, ¿verdad?, que viene siendo Jesucristo. Y esta vez vemos esta verdad tan hermosa que es acerca del pan vivo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios aquí que este pan descendió del cielo. En el verso 50 dice: este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Nos revela algo tan importante, hermanos, algo tan teológico también. ¿Por qué? Porque cuando Él dice que Él es el pan que descendió del cielo, nos está revelando esa parte de la deidad de Cristo, esa parte de la naturaleza que Él tiene. Recordemos pues de que Jesucristo, al venir aquí, viene en dos naturalezas: 100% hombre, pero también 100% Dios. Jesucristo pues nos revela, al decir que Él es el pan del cielo y que descendió del cielo, nos revela esta gran verdad teológica, que Él es parte de esta deidad. ¿Sí? Jesucristo mismo dijo ahí en Juan 17:5, ¿verdad?, cuando le dice al Padre que Él dice que quiere la gloria, que dice que tuve antes que el mundo fuese. Pues nos revela ahí la eternidad de Dios, la eternidad de Cristo mismo. ¿Sí? Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo es un ser eterno, que no tiene principio, tampoco tuvo fin. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando este pan desciende del cielo, Jesucristo
viene del cielo, pues nos revela tantas cosas, hermanos, que a pesar de que el Antiguo Testamento hace referencia de algunas cosas, Jesucristo viene y nos descorre ese velo y nos enseña grandes cosas. Este pasaje, ¿verdad?, nos hace recordar cuando el Señor le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Nadie subió al cielo, ¿sí?, sino el Hijo del Hombre que descendió, el que está en el cielo, ¿verdad? Y aunque parezca un trabalenguas, por ahí revela esta hermosa verdad de que nadie, en el verso 46 de aquí de este texto que tenemos, no dice que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y es una gran verdad. Nadie, hermanos, nadie conoce al Padre, nadie ha visto al Padre más que Jesucristo. Él es el que ha estado allá, Él es el que ha descendido, Él es el que viene y nos revela, por ejemplo, las cosas del cielo. El cielo, dice, pues lo voy a comparar, dice, un tesoro escondido, el reino de los cielos, y hace una serie de parábolas para comparar el reino de los cielos. Él mismo dice, el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo a sus discípulos, ¿verdad? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar. Entonces, Jesucristo viene, hermanos, y nos enseña las cosas ocultas, nos las revela. ¿Por qué? Porque Él tiene parte de todo aquel reino celestial, Él conoce. También, hermanos, Él nos revela acerca de este lugar también de tormento. A pesar de que los antiguos, ¿verdad?, creían en este lugar, ellos lo referían como el Gehenna, ¿verdad?, como aquel que era un lugar donde era como un basurero y que siempre estaba una llama encendida. Y Jesucristo nos revela y nos dice que ese lugar, dice, donde el gusano no muere, donde es el llorar y el crujir de dientes. Y ahí en Lucas 16, ¿verdad?, nos habla de Lázaro y el rico. Y el Señor quita toda fábula, ¿verdad?, toda creencia falsa que se tenía, y Él nos revela exactamente ese lugar también. Y dice pues de que el rico estaba atormentado en una llama. Y nos dice que nadie puede salir de ahí, y que nadie tiene otra oportunidad. Pero también el Señor Jesucristo, el mismo que descendió del cielo, hermanos, nos revela las cosas venideras. Todo lo que va a acontecer, hermanos, todo lo que viene en la profecía, Él viene y nos revela todas esas grandes verdades. Todos los pagos, acontecimientos que van a venir pasando antes de su venida, nos revela también cómo va a ser su venida cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en una nube con sus ángeles, ¿verdad? Nos revela cómo va a ser el fin del mundo. Nos revela todo lo que uno necesita saber hasta el último día, hasta el día final, hermanos. Y esto es, ¿por qué? Porque el Señor tiene ese conocimiento. Porque el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada. Él tiene ese conocimiento, Él tiene ese poder, hermanos. Entonces, este pan que descendió del cielo, pues, nos enseña cada una de estas cosas, ¿cierto? Y en el punto 2 vemos que este pan, hermanos, fue preparado por el Padre. Dice en el verso 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Aquí en este caso, hermanos, nos dice cómo el Padre fue preparando este pan para nosotros. Cómo el Padre, hermanos, desde un principio ya tenía en la mente, ya tenía en sus planes divinos este pan del cielo. Que si uno se acerca, que si uno come este pan, que si uno por fe recibe a Cristo, no morirá. Nos habla de la vida eterna. Dice ahí en este bosquejo, ¿verdad?, que este fue manifestado, este pan, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. El Evangelio de Juan 12:24, Jesús se revela como el grano
Él dice como el grano de trigo, ¿verdad? Que si no cae y no muere, no va a haber fruto, no va a crecer. Ahí más atrasito en Juan 3:30, ¿verdad? Dice ahí Juan Bautista, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y ese trigo, ¿verdad? Va creciendo. Isaías 53, donde nos revela el sacrificio tremendo del Mesías, dice Isaías 53, 8, por cárcel, dice, y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue cortado. ¿Por qué? Porque Dios ya iba a preparar ese pan del cielo. Y si nosotros, hermanos, hemos visto un proceso, cómo se hace un pan, sabemos que, bueno, el trigo es necesario molerlo. Es necesario molerlo y molerlo hasta poder lograr una harina, ¿verdad? Un polvo finito, para que se pueda mezclar con los demás ingredientes y poder hacer un pan. Pues así el Señor también, hermanos. Ahí mismo en Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense cómo Dios fue preparando este pan, cómo el Señor, cómo Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ahí, como el grano era molido, también nuestro Señor Jesucristo fue molido, hermanos, fue golpeado, fue atacado, fue ultrajado, por amor de usted y por amor hacia mí también, y por amor a todo el mundo. El Señor Jesucristo sufrió cada una de esas situaciones, hermanos, y de verdad físicamente desgarraron su carne, hermanos, sufrió. Y Él murió, hermanos, en la cruz asfixiado, cuando toda su sangre, hermanos, había sido derramada, ¿verdad? Su corazón tronó. Todo eso sufrió el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo Él fue triturado, cómo fue molido. Y esa es la forma como Dios Padre iba preparando este pan. Pero también, hermanos, nos dice ahí en el 53, verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, obviamente cuando el Señor Jesucristo sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros, dice la Escritura, hermanos, que Él, estando orando en una agonía, su sudor era como gotas de sangre tan espeso. Y esa agonía, hermanos, no crean que era porque le iban a poner una corona de espinas, o porque lo iban a azotar, o porque lo iban a insultar, lo iban a escupir, lo iban a exhibir. A veces nosotros vemos aquellas imágenes, aquellos crucifijos, ¿verdad?, que la gente suele tener, donde aparece un crucificado con un taparrabos, ¿verdad?, un manto. Pero la historia de la Biblia, hermanos, los castigos de los romanos era tan cruel, y el Señor Jesucristo fue crucificado, desnudo, exhibido, hermanos. No tenía un taparrabo. Y no crean que eso le preocupaba al Señor. Su agonía, hermanos, era porque Él iba a cargar en la cruz el pecado de cada uno de nosotros. Él iba a sentir el castigo eterno, iba a absorberlo. Su agonía, hermanos, tremenda fue porque Él, a través de eso, iba a experimentar la separación del Padre. Dice ahí, pues, que Él cargó, hermanos. Obviamente, cuando uno prepara un pan, tiene que cocerlo. Y lo tiene que cocer en la lumbre, ¿verdad?, en un horno. Y así el Señor Jesucristo sintió esa lumbre, hermanos, sintió ese fuego, sintió ese castigo en la cruz.
por usted, por mí y por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y la separación. Esa fue la manera como el Padre fue preparando este pan. Un pan, hermanos, un pan que no tuvo pecado, un pan sin levadura, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la levadura es simbolismo de pecado. Los judíos tenían una fiesta, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura, eran 7 días. Y en esa fiesta, hermanos, antes de que iniciara, los judíos debían de ver su casa, rastrear por toda su casa, esculcar, mover todo, que no hubiese ni un gramo de levadura. Y tenían una tradición, ¿verdad? Que agarraban una cuchara de madera y ahí ponían la levadura y la aventaban al fuego, ¿verdad? Y también tenía simbolismo todo esto, la madera, ¿verdad? El pecado y en el fuego. Y ese pan, hermanos, sin levadura, sin pecado, era nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos, ¿verdad?, que Él sufrió también la tentación, pero sin pecado. Cuando Juan Bautista, hermanos, bautizaba a la gente, su bautismo era de que la gente se acercaba al río para ser bautizado, pero ahí en ese momento la gente confesaba su pecado. Era tremendo, por eso los fariseos, hermanos, no se querían acercar, porque ellos sabían que el pueblo los tenía como unos grandes líderes religiosos y tenían que confesar su pecado ante toda la gente. Por eso Juan Bautista le decía, ¿quién nos enseñó, generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero si nos damos cuenta, ¿verdad? En Mateo 3, cuando Jesús fue bautizado, dice que no tardó nada, nomás dice luego que bajó, subió luego del agua, luego subió del agua. ¿Por qué? Porque él no tenía nada de qué arrepentirse, no tenía nada que confesar. Y así lo entendió, hermanos, y así lo creyó también aquel ladrón que fue crucificado juntamente con él. Cuando reprendió al otro le dijo, oye, dice, ni tú temes, dice, está en el mismo suplicio. Dice, nosotros a la verdad merecemos este castigo por nuestros actos, pero dice, refiriéndose a Cristo, dice, ningún mal hizo. Inocente era. Pero por amor a usted, por amor al mundo, por amor a mí, hermanos, el Señor Jesucristo decidió cumplir la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, pues, cómo el Padre comenzó a preparar este pan. La tradición judía dice que los panes de la proposición, hermanos, o de la presentación, esos panes, esos 12 panes que ponían en la mesa de la proposición, en el lugar santo, en el tabernáculo, dice que esos panes se les llamaba torta, ¿verdad?, en el hebreo, y se denominaban como pan perforado o pan con hoyos. Así como nuestro Señor Jesucristo fue perforado en la cruz, ¿verdad? Ya venía mostrándonos la sombra de ese sacrificio del Señor desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos entonces a ver ahí, en el punto número 3, que este pan, hermanos, ha sido rechazado. El pan que han rechazado. La gente, hermanos, que seguía al Señor Jesucristo en este evento, dice ahí en el 49, ¿verdad? En el versículo 49 de Juan 6, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿verdad? En el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense que toda esa gente que seguía al Señor Jesucristo no entendió el mensaje, no entendió que Jesucristo era el pan que Él les estaba ofreciendo. Ellos a la verdad, hermanos, estaban cómodos, porque unos versículos atrás
vemos que hubo una multiplicación de los panes, ¿verdad? Y pues ellos querían más, querían saciar su vientre. Entonces ellos hacen cuando Jesucristo les habla acerca de este pan, ellos dan una respuesta y una petición que a lo mejor todavía no entendían bien, y le dice: Señor, danos siempre de este pan, de ese pan que tú hablas, ¿verdad? Así como los antiguos, ¿verdad? Nuestros padres tuvieron un pan que Dios les mandó, el maná, ¿verdad? Y lo recogían. También nosotros en este tiempo queremos este pan, danos siempre. Pero cuando Jesucristo les dice: pues es que yo soy este pan, lo rechazaron, hermanos, murmuraron y dijeron: bueno, ¿y cómo es posible que Él nos diga que es el pan? ¿Cómo es posible que nos diga que Él descendió del cielo? ¿No conocemos a José, a sus padres? ¿De dónde puede sacar estas cosas Él? ¿De dónde dice que descendió del cielo? Y es que en verdad, hermanos, ellos lo han rechazaron este pan, porque participaron las obras, el hombre, porque participan las obras del hombre. Los antiguos, hermanos, no entendieron el simbolismo del maná, no lo comprendieron, al igual que la mujer samaritana, hermanos, no entendió acerca de esa agua viva que Jesucristo le hablaba. Al igual que Nicodemo no entendió de ese nuevo nacimiento que él hablaba. Al igual que mucha gente, cuando Jesucristo predicaba, mucha gente no entendía lo que él decía. Y no entendían el simbolismo, no entendían a qué se refería todo esto. Y por eso murieron, hermanos. Murieron porque ellos confiaron en un hombre. Ellos le dijeron que Moisés les había dado ese pan, y Jesucristo les dijo: no es cierto, Moisés no les dio el pan, dice: fue mi Padre el que les va a dar el pan bueno, el pan verdadero. Ellos dicen que Moisés les dio el agua de la peña, y se olvidaron que no fue Moisés, que fue el Padre. Por eso murieron, porque no creyeron. Ellos veían el pan, hermanos, pero ellos iban y lo recogían. Quiere decir que ellos participaban en una obra, en un esfuerzo, por eso murieron. Porque para la obra salvífica de Dios, para la obra de salvación, hermanos, las obras del hombre no entran. Dice la palabra de Dios que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no viene de nosotros. Nosotros como hombres no participamos en nada de la salvación. Dios ya lo hizo todo. Dios envió a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo, hermanos, tomó nuestro lugar en la cruz. Él hizo todo. Un solo sacrificio, dice la palabra de Dios. Las obras del hombre no participan en la salvación. Desde un principio, Dios no aceptó lo que Adán y Eva hicieron para cubrir su vergüenza. Hicieron delantales de hojas de higuera. Y Dios dijo: no acepto tu obra para cubrir tu vergüenza. Para Dios dice que las obras del hombre son como trapo de inmundicia, de podredumbre. Siempre y cuando el hombre haga obras para salvarse, Dios no las acepta. Porque dice que el Hijo del Hombre, los hijos de Dios, no son por voluntad de varón, ni de sangre, no se hereda, esto es por parte de Dios. Entendamos. Por eso ellos murieron, hermanos, porque ellos participaron en las obras, ellos creyeron que haciendo un esfuerzo, porque no nomás agarraban poco pan, sino que se aborazaban y agarraban más, y todo se les desaparecía, se les echaba a perder. Entonces, el pan de Dios, hermanos, que es Jesucristo, fue rechazado porque desvirtuaron el mensaje. Desvirtuaron el mensaje, hermanos. Los sacerdotes, el sumo sacerdote,
que era Aarón y sus hijos, cada que terminaba el sábado, hermanos, ponían 12 panes nuevos en la mesa de los panes de la proposición, 12 panes nuevos, y los panes que estaban ahí, ellos se los comían con los utensilios, hermanos, ¿verdad? Agarraban el plato, tomaban el pan con la cuchara, rociaban el incienso y había un tazón, ¿verdad?, para la libación. ¿Y qué es la libación? Pues ahí ponían el vino, hermanos, donde tomaban. Una vez que comían el pan, bebían el vino. Fíjense bien qué hermoso. ¿No fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, estando ya en la última cena con sus discípulos, el pan y el vino, como nuestro sumo sacerdote Jesucristo? ¿No es lo mismo, hermanos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, que tenemos representado el pan y el vino también? Pero la gente, hermanos, de esa época desvirtuaron y no entendieron el mensaje. Dice ahí en el verso 53 y 55, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, les comentó y les dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, hermanos, no entendieron esas personas, y entre ellas se decía, bueno, ¿cómo es posible que éste nos esté diciendo que comamos su carne y bebamos su sangre? ¿Cómo es posible? O sea, ellos estaban pensando en un acto como de canibalismo, un acto vampiresco tal vez, ¿verdad?, de tomar sangre. Y dejen decirle, mis hermanos, que en esta época, en nosotros que vivimos, aún la iglesia romana, los romanistas, siguen pensando en este gran error. Siguen creyendo, hermanos, en esa falsa doctrina de la transubstanciación, donde ellos dicen que en verdad el cuerpo de Cristo está en una hostia, porque Él dice ahí que el que come mi carne, y ellos lo sostienen. Qué tremendo error, hermanos, que no entienden el mensaje, que no entendieron lo que Cristo quiso decirles. Pero el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hermanos, da una respuesta para su iglesia verdadera. Ahí más adelante, en el versículo 63 de Juan 6, Jesucristo les dice, fíjense bien, hermanos, cómo el Señor da una respuesta tan convincente, tan certera, en relación a esta duda que esos hombres tenían. Y les dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Pero dice ahí más adelante, la carne para nada aprovecha. O sea, no se estén confundiendo, no estén pensando que me van a agarrar a mordidas o me van a comer. Literalmente. Él mismo está diciendo, el Espíritu es el que da vida. Él mismo está diciendo que la carne nada aprovecha. No tiene caso que me coman y que beban mi sangre literal. No les va a servir de nada. ¿Por qué razón? Porque Él mismo sigue diciendo ahí en el 63. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesucristo les está diciendo, mis hermanos, que lo que yo les estoy diciendo es un simbolismo, son palabras espirituales, no es literal. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y tomamos la cena del Señor, dijo Jesucristo, hagan esto en memoria de mí. Eso es lo que dijo Jesucristo. El pan simboliza, simboliza el cuerpo de Cristo. El vino simboliza la sangre, no es. Y Jesucristo les dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son, ¿verdad? Son verdad. Quiere decir, pues,
que no es literal. Quiere decir que Jesucristo no se encuentra literalmente en ese pedazo de pan o pedazo de oblea, sino que es un simbolismo que vamos a recordar, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Así se lo enseñó a los discípulos, así lo enseñó a la iglesia, así lo entendió el apóstol Pablo y así lo enseñó también él. Pero entonces, hermanos, ¿qué es comer la carne y qué es beber la sangre de Cristo, del Hijo del Hombre? ¿Qué involucra todo esto? Bueno, hermanos, involucra tener un apetito por Cristo. Involucra apropiarnos la obra de Cristo, la obra salvadora en la cruz. Implica, hermanos, deleitarnos en Cristo y de la salvación que Él nos dio. Depender de Cristo para nutrir nuestra vida espiritual. Así que la carne y la sangre del Hijo del Hombre apuntan hacia un Cristo crucificado. Eso es lo que les estaba explicando Cristo, eso es lo que les quiso decir Él. Por último, hermanos, el pan que es para vida eterna. En repetidas versículos, ahí lo menciona el Señor Jesucristo, en el verso 33, 35, 50, 51, 58, Él se autodenomina, ¿verdad? Yo soy ese pan. Yo soy ese pan, un pan para vida eterna. Las personas, hermanos, que seguían al Señor Jesucristo, no entendieron, no comprendieron, y ellos lo único que buscaban era, pues, llenar su panza, ¿verdad? Y fue tan así, hermanos, que cuando Jesucristo fue a otro lugar y las personas le siguieron y no lo vieron, y cuando lo vieron, dijeron, ¿cuándo llegaste, verdad? Manifestaban una preocupación, pero no era el motivo propio por el cual estaba, o adecuado por el cual estaban buscando a Cristo. Mucha gente siguió al Señor Jesucristo, ¿verdad? Para diferentes motivos, situaciones. Hubo una gente, ¿verdad? Unas personas que lo siguieron para decirle, oye, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y quién me puso por juez? Y estas personas, imagínense, hermanos, qué comodidad de vida. Cuando ven que este hombre sana enfermedades, cuando ven que este hombre, pues, multiplica el pan, pues, ¿cómo no lo voy a seguir, verdad? No voy a tener enfermedad, no voy a tener necesidad de comer, pues yo lo sigo. Y por eso muestran esa preocupación, dice, ¿cuándo llegaste? Pero el Señor Jesucristo, conociendo el corazón de cada uno de ellos, Él les dice, ¿verdad? Ciertamente me siguen, no por las obras que vieron, ¿verdad? No por las señales, sino por el pan que comieron. Y es tanto así, hermanos, que fíjense bien, a pesar de que toda esta multitud que había escuchado todo lo que Cristo había hecho en otras regiones, que ellos habían sido testigos presenciales, testigos directos de la obra y los milagros del Señor, no creyeron, todavía le exigieron, bueno, ¿qué señal haces tú para que nosotros te creamos? Ellos, versículos anteriores, hermanos, fueron testigos de cómo multiplicó los panes y los pececillos. Y aún así dice, danos una señal más, un beneficio, ¿verdad? Pues no sé si querían que se les apareciera oro o dinero, no sé. Pero ellos querían una señal donde ellos se pudieran beneficiar, ¿verdad? No me quiero ir con las manos vacías, ¿verdad? Danos algo y ya nos vamos. Y el Señor Jesucristo les exhorta y les dice, trabajen, dice, busquen, esfuércense, pero no por la comida, dice, que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Esto no quiere decir, hermanos, que el hombre se tenga que esforzar por alcanzar la salvación, porque ya vimos que no es por obras, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, es por gracia. Pero sí dice
que se preocupen por buscar, busquen. Jesucristo les dijo a los judíos: escudriñen las Escrituras, estudienlas, porque a vosotros parece que necesitan tener la salvación, porque ellas dan testimonio de mí. Y ese es un pan, hermanos, ese es un pan de vida eterna, porque ese pan sacia, fíjense bien, sacia la principal necesidad del ser humano. Más allá de que el ser humano tenga necesidad de un plato de comida, de unos zapatos, de vestir, de una casa, más allá de cualquier necesidad, el ser humano tiene necesidad de salvación. Hay personas que dicen: bueno, es que si yo pudiera tener ese carro, ¿verdad? Si yo pudiera tener esta casa, si yo pudiera tener tanto dinero, si yo pudiera tener tantos estudios, doctorados, ¿verdad? Posgrados. Y hay gente que lo logra, hermanos. Y hay gente que se esfuerza por seguir el éxito y va para arriba y va para arriba, y cuando llega a la cúspide se da cuenta que sigue estando vacío. Se da cuenta que no hay nada más. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único, hermanos, que puede saciar esa necesidad que tiene el ser humano. No el alcohol, no las drogas, no las mujeres, no el dinero, no las comodidades. Jesucristo es el único que puede llenar ese hueco. Por eso Jesucristo les dice: vayan y busquen la comida que a vida eterna permanece, o sea, Él mismo, el pan de vida. Jesucristo exhorta y dice que es necesario que busquemos al Señor, que es necesario que usted, amigo que nos escucha por primera vez, ¿verdad?, a través de este canal, que esté consciente que nada va a llenar ese vacío, que nadie va a llenar ese problema que usted tiene, más que Jesucristo, que es el único sacrificio que se hizo para salvación de usted, para salvación de los demás. Muchos ya hemos entendido este mensaje, muchos ya hemos acudido al pan de vida. Pero si usted no ha acudido, acérquese, busque ese pan de vida, clame al Padre, arrepiéntase de su pecado, reciba al Señor Jesucristo por fe en su corazón. Piense en todo esto que Él sufrió por amor de usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Al Señor Jesucristo no le importa quién es usted, el Señor Jesucristo ve la necesidad que hay en su corazón. Y nosotros, hermanos, que ya hemos hecho esta decisión, que ya hemos entendido y que andamos en el camino del Señor, bueno, compartamos este mensaje con los que no entienden, compartamos este mensaje con las personas que no lo tienen, para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por esta bendición, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este pan que tú nos diste para vida eterna, por este pan que descendió del cielo, que tú preparaste. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú ves la necesidad de cada uno de nosotros. Ahora, Padre, te pido por esta iglesia y por todas las demás, que tú les bendiga, les fortalezca, Señor, que aviven el fuego que hay en sus corazones, que no desmayen, que se fortalezcan día con día contigo. Pero también pido por la humanidad, por lo que está pasando, que esto sirva, Señor, para que la gente pueda ser sensible a tu llamado y se pueda acercar a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.